Hola, bienvenidos a este tutorial de GESFINCAS en el que vamos a aprender a confeccionar e imprimir la liquidación final del ejercicio. Vamos a entrar en GESFINCAS y dentro de él en horizontal. Esto que vamos a hacer se hace desde aquí, obviamente, desde liquidaciones. Lo dejo ahí abierto mientras explico. Y es un proceso que, si bien es cierto que cada vez se hace menos, es decir, cada vez son más las comunidades en las que no se realiza liquidación final del ejercicio, en mi opinión, y esto es solo mi opinión, la liquidación es imprescindible, puesto que si lo único que hacemos es repartir el presupuesto, pero no hacemos liquidación final del ejercicio, entonces, técnicamente hablando, estaremos haciendo que cada propietario, cada propiedad, participe según el coeficiente que se le haya asignado en la previsión de gastos que hicimos a primeros del ejercicio. Pero la ley no dice que los propietarios tengan solo que participar en la previsión de gastos. La ley dice que a los propietarios se les hace participar en los gastos reales según su coeficiente, no en la estimación, en los gastos reales. La estimación es un método para pedirles a los propietarios el pago por adelantado de una provisión de fondos, que son los recibos que cada mes abonan o cada trimestre abonan, para que la comunidad disponga de los fondos necesarios para poder atender sus gastos, pero finalmente hay que repercutirles los gastos reales. Con lo cual, en mi opinión, cada propietario, todos y cada uno de los propietarios, están en su derecho de exigir la realización de una liquidación. Bueno, explicado lo cual, GESFINCAS es una herramienta utilísima para realizar estas liquidaciones que todos hemos hecho alguna vez en hojas de cálculo. Yo las hice antes de entrar en un despacho en el que se trabajaba con GESFINCAS, las hice muchas veces en hojas de cálculo. Para ello, para poder hacerlo en GESFINCAS necesitas, y todo eso lo hemos hecho ya en los tutoriales anteriores a este, necesitas haber definido grupos de reparto. La liquidación necesita al menos un grupo de reparto. Haber determinado, voy a ir recordándote todo eso como lo hicimos, saldos y grupos, grupos de reparto. Mira, ¿veis? Nuestros grupos de reparto. Si ves ahora el grupo 8 que antes no existía es porque te has saltado el tutorial anterior relativo a la liquidación del agua consumida habiendo un contador común. Bien, cada propiedad tiene que tener coeficientes asignados, ¿eh? Coeficientes asignados a cada uno de los grupos, como ves, tal y como sucede aquí. Tienen sus coeficientes asignados. Y luego los gastos, aquí, tienen que estar asignados a estos grupos. ¿Ves? Todos nuestros gastos pertenecen a uno al menos de los grupos de reparto. ¿Vale? Finalmente, tiene que haber gastos contabilizados, lógicamente. Si no los hubiera, no tendría ningún sentido. Nosotros, tal y como hemos visto con anterioridad, en otro tutorial hemos introducido algunos gastos, voy a decirle aquí que hasta enero solamente, ¿vale? Para que me dé esta liquidación. Es más, esta liquidación la vamos a guardar en formato PDF y la vamos a reservar. La vamos a reservar, la vamos a tener aquí a mano para luego cuando hagamos la liquidación que la puedas ver, ¿vale? La voy a guardar en mezclador, liquidación. Ahí está. Bien. Vale, pues me voy de aquí. Ah, no necesitaba haberla cerrado, pero bueno. Me voy de aquí y vamos ya a la liquidación. Veréis que hay dos maneras de hacer la liquidación en GESFINCAS. Una es la liquidación por presupuesto y la otra es la liquidación por gastos. Nosotros nos vamos a centrar en la liquidación por presupuesto, que es la que nos interesa, ¿vale? Vamos a ir a cálculo de la liquidación. Y entonces, fijaros como aquí me propone la comunidad número uno, yo voy a entrar y prácticamente no voy a tocar nada. De hecho, no voy a tocar absolutamente nada, aunque te voy a explicar para qué vale todo. Yo puedo realizar en primer lugar una liquidación final del ejercicio, que es la que voy a hacer, es la usual, la normal, la habitual. Puedo hacer la liquidación individual, de un solo propietario. Esto antes era usual
que cuando un propietario vendía la vivienda se pasara por la administración y te dijera, mire, calcúleme usted mi liquidación y devuélvame mi dinero, porque es mío, ¿eh? Y que sea el nuevo propietario al que yo le he vendido el que, si quiere, que haga la provisión de fondos correspondientes en la comunidad. Bueno, eso el Tribunal Supremo ya dijo hace muchísimo tiempo que eso no podía ser, que los fondos son de la comunidad y solo si la comunidad lo aprueba se le pueden devolver a los propietarios y no en caso contrario. Y la ley en la última reforma lo deja también absolutamente claro, con lo cual ya no tiene ningún sentido, pero ahí lo tienes por si lo precisaras. Y periódica significa hacer la liquidación de un trimestre, primero, segundo, tercero, cuarto, no la final del ejercicio. En algunas localidades de España, por lo que yo sé, tienen la costumbre de hacer esta liquidación periódicamente, cada trimestre, y a primeros del año cada uno ha puesto una provisión de fondos, pongamos 1.000 euros, ¿de acuerdo? De provisión de fondos. Con ese dinero que todo el mundo ha provisionado se van atendiendo los gastos del trimestre y cuando el trimestre acaba se hace una liquidación trimestral, se le informa a cada propietario de los gastos que le son realmente imputables y eso es lo que paga. De manera que después de haber pagado los gastos habidos en el trimestre en la parte que le corresponden a ellos, vuelven a tener otra vez los 1.000 euros en concepto de provisión de fondos depositados en la comunidad. Bueno, nosotros vamos a hacer una liquidación final del ejercicio. Por defecto, él me propone incluir los recibos emitidos desde el día primero del ejercicio hasta el día último del ejercicio que tengo activo. Y me permite la posibilidad de excluir de la liquidación determinados conceptos. Puede suceder, yo no te voy a decir que no, puede suceder que además de los recibos ordinarios yo esté girando una derrama especial para provisionar de fondos a la comunidad para una obra importante que tenga que realizar el año que viene o dentro de 2 años. Obviamente yo no quiero incluir esa derrama extraordinaria de obra, no quiero incluirla en la liquidación si la voy a realizar la liquidación y le voy a devolver a los vecinos el dinero que salga a su favor, porque entonces les devolvería la provisión de fondos de la derrama y no tiene ningún sentido recaudarla para luego volver a devolvérsela. Entonces, si eso fuera así, pues yo excluiría ese concepto de aquí de los recibos, ¿de acuerdo? Los débitos tienen que ver con las deudas de los propietarios, ¿eh? La liquidación, tanto si la hago, y luego explicaré la diferencia, con saldo real como con saldo contable, me va a calcular siempre la deuda que los recibos, la deuda que cada propiedad tiene por recibos impagados. Ahora, para eso tiene que calcular los recibos emitidos entre qué fecha y qué fecha, desde qué fecha hasta qué fecha, y impagados a una fecha determinada. Si yo estuviera haciendo una liquidación de una comunidad en la que ya hice una liquidación previa el año anterior y arrastro los recibos que pudiera haber impagados del año anterior, entonces quizás no seguro, me interesaría esta fecha que te estoy poniendo aquí, alterarla y poner el 1 de enero del año 1000 o del año 1, ¿vale? Para que él me informe de los recibos pendientes de cobro totales que tiene el propietario y no solo de los que acumule en este ejercicio, sino totales arrastrados desde el principio. Y gastos, pues lo mismo, él me ofrece la posibilidad de analizar los ingresos con de arriba con los gastos desde el primer día del ejercicio hasta el final del ejercicio, ¿de acuerdo? Finalmente, por el mismo motivo por el que yo puedo excluir algún concepto, también puedo, en lugar de liquidar todos los grupos, liquidar solo alguno de ellos y marcaría aquí cuáles sí y cuáles no, ¿vale? En mi caso, voy a liquidar todos los grupos. Si os acordáis, cuando estuvimos definiendo, explicando cómo se definían los grupos de reparto, vimos que en ocasiones teníamos más portales que grupos de reparto y entonces interesaba hacer un grupo común para gastos específicos de los portales y las cuentas de gasto no solo que pertenecieran a ese grupo y solo las que pertenecieran a ese grupo, nos interesaba especificar a qué portal corresponden. Si nos hemos visto obligados a hacer eso, entonces tengo que informarle al programa. ¿eh? Tengo que informarle al programa de que las cuentas sí están asignadas a bloques de portales. Si no, basta con decir no y punto. Y finalmente, si ya tengo una liquidación previa del año anterior, el resultado de la liquidación tendrá un pequeño ajuste, tendrá 0,01, 0,05 o menos 0,05. Bueno, pues como él no guarda ese ajuste y no costaría ningún trabajo guardarlo, pero no lo hace, yo si quiero puedo buscar el ajuste que tuve el año pasado y ponérselo aquí
para que cuando él me muestre el saldo inicial, lógicamente lo que fue saldo final en el año anterior será saldo inicial en este año, pues para que cuando él me muestre el saldo inicial también me arrastre el ajuste que arrastró el año anterior. Son detalles sin gran importancia, pero bueno, que ahí los tenéis, ¿vale? Nada más, ya está. Es decir, una vez que esto está hecho, yo ya te he dicho que no iba a tocar nada más, simple y llanamente acepto. Me aparece la típica ventana en la que me muestra todos los grupos de reparto y el importe total que va a distribuir en cada uno de esos grupos. Yo aquí no puedo hacer nada, simplemente salir. Si esto me parece coherente, bien, y si no me parece coherente, tengo que volver a repetir el proceso, pero no hago nada más. Esto ya se acabó y desde aquí puedo ir directamente a imprimir modelos e informes. Mira, yo te recomiendo que imprimas modelos fijos, ¿vale? Y aquí tienes que seleccionar la liquidación. Aquí te aparecerían las liquidaciones de otros años anteriores. Yo solo tengo esta, así que la acepto. Y fíjate, aquí me aparece el código de propiedad, el nombre de la propiedad, el coeficiente del grupo 1 y ahora los 8 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos de reparto que yo tengo definidos para esta comunidad. Y el importe con el que cada una de las propiedades contribuye a esos 8 grupos. La siguiente columna después del grupo 8 es el total gasto y es la suma de todo esto. Estos son los recibos girados que coinciden con el total ingreso. Aquí entre medias, entre recibos girados y total ingreso, aparecería cualquier grupo de ingresos que yo tuviera. Imagínate que tenemos alquilada la azotea para que haya instalada en ella una antena de telefonía móvil, pues la empresa de esa antena nos pagaría un alquiler y ese alquiler yo tendría que repercutirlo entre todos los propietarios como un ingreso, para que disminuyera su necesidad de contribuir, pues aparecería entre recibos girados e ingreso. Y el total ingreso sería la suma de recibos girados más ese grupo de ingresos que le fueran imputables, ¿de acuerdo? Entonces, el total ingresos menos el total gasto da el saldo. ¿De qué? Del ejercicio. El saldo del ejercicio, que sumado al saldo del ejercicio anterior da el saldo final. Y finalmente me informa de los recibos pendientes de cobro. Como yo no tengo saldo anterior, el saldo final del ejercicio coincide con el saldo final acumulado. Un saldo positivo significa dinero que hay en la comunidad y que teóricamente le debemos al propietario. Un saldo negativo significa que los gastos han sido superiores a los ingresos y que por lo tanto es el propietario el que nos debe dinero a nosotros. Si avanzo a las páginas siguientes vais viendo el juego de los grupos de gasto, ¿de acuerdo? Y al final, vaya hombre, me sale partida, al final me pone la fila de suma y la fila de total. La suma es la suma real de las cantidades que hay encima y el total es el objetivo a conseguir, la cantidad que estoy repartiendo. Hay pequeñas diferencias porque cuando yo le pido, por ejemplo, aquí en el grupo 1, cuando le pido que reparta 1856,64 entre todos estos propietarios según este coeficiente, como el resultado final tiene que ir redondeado a 2 céntimos, podría ir redondeado a más, pero bueno, va redondeado a 2 céntimos, pues es imposible, matemáticamente es imposible. Y lo más que consigue es alcanzar 1856,42. Ahí hay 18 céntimos de diferencia, perdón, 22 céntimos de diferencia, que es lo que nos viene aquí en el redondeo, ¿vale? Bueno, salí. Una manera más de hacer esto es agrupando propiedades asociadas. ¿Veis? Yo te recomiendo que lo analices sin agrupar y luego se lo des a los propietarios ya agrupando, porque así cada propietario se ve. Entonces, si yo fuera el propietario del primero A, no tengo que buscarme por aquí, luego buscar el garaje y luego sumar, sino que yo sé cada una de mis propiedades con qué contribuye a cada uno de los grupos y por lo tanto el saldo final y por lo tanto mi saldo final. Es decir, yo, propietario del primero A y del garaje 1, tengo 35,79 euros. ¿En qué consiste esto? Esta liquidación consiste, como vimos en el momento de hacer la distribución del presupuesto, que es idéntica,
Esto es igual que distribuir el presupuesto, pero mientras que a la hora de repartir el presupuesto lo que hacemos es distribuir entre propietarios, según sus coeficientes de grupos de reparto, la estimación de los gastos que nosotros hemos creído que va a haber, aquí estamos liquidando ya los gastos reales. Ninguna estimación, los gastos realmente habidos. Y lo esencial de esto es que me voy a ir al final, mira que bien, aquí ya me coinciden, voy a abrir por aquí, perdóname un segundito, voy a abrir por aquí que yo tenía en algún sitio aquí, la liquidación, vale, aquí está mi liquidación que habíamos obtenido antes, vale, a ver si conseguimos ver, mira, me voy a ir a a ver cómo lo hago, me voy a ir a la última página, aquí, mira, esto es lo importante. ¿Ves que nuestro saldo aquí abajo en nuestra justificación del saldo es de 1924,26? Eso tiene que coincidir con el saldo final, 1924,26. En realidad me da 1924,50, tengo una diferencia de 0,24 céntimos, que es más que despreciable. Entonces consiste, te decía, cuando vimos esta liquidación PDF, este fichero de aquí de la liquidación, te decía que la idea de esto era que si yo le cobraba a todos los propietarios el dinero que me debían, los 6.326 euros, pagaba a los proveedores, en este caso los 1.050 euros que le debo al administrador, se los pago, y voy al banco y deposito los 3.351 que tengo de negativo en el banco, con eso recaudaría 1.924. Ya no le debería nada a nadie, ni nadie me debería mi dinero, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con esos 1.924? Teóricamente se los tengo que reintegrar a los propietarios, devolvérselo. ¿Cómo? De la manera que me aparece en la liquidación. Si no queremos devolvérselo porque es decisión de la comunidad